que me había preparado para hoy en la mañana, pero necesito un poquito más de tiempo para compartirlo y no lo voy a hacer hoy por la mañana. Si usted no regresa, le aconsejo que lo oiga, aunque sea diferido, por el internet, en YouTube, para que usted pueda ver si realmente lo que está haciendo tiene un propósito. Yo sé que muchos no pueden regresar y a veces no lo anuncio porque no me gusta que la gente venga porque se anuncia, que el hermano que viene, viene porque es para él venir, una bendición. Entonces cuando uno anuncia, si usted nota, tengo bastante de no decir ya nada, porque a veces viene gente que no viene en las tardes y yo me siento como que los comprometí a venir. Entonces, sin embargo, eh, después de esa aclaración, quiero decirle que si no puede venir, óigalo, aunque sea diferido. Y trate la manera, hermano, en sus tiempos de ociosidad. Yo quiero decirle que hay dos tipos de ociosidad. Uno donde usted tiene que descansar y no hacer nada, y un tiempo de ociosidad, aparte de todos sus compromisos, obligaciones, responsabilidades. Deberíamos de apartar un tiempo de ociosidad exclusivamente para el Señor. Dejar de hacer cualquier cosa y dedicarle 1 hora, 2 horas a nuestro Señor, ya sea leyendo, estudiando la Escritura, orando o recibiendo una enseñanza. Es muy, muy, muy importante. Si usted supiera la bendición que tiene eso es exactamente para otras áreas de nuestra vida, como la familia. Necesitamos tiempo de ociosidad para estar con ellos. No esperemos que nos pregunten como hemos leído y hemos visto en muchas ocasiones, ya sea leyendo o en algún programa de televisión, donde un hijo tiene que preguntarle cuánto gana su padre a la semana, a la hora para pagarle y que le dedique unos momentitos de juego. Esos tiempos de ociosidad, le digo ociosidad porque es de dejar todo lo que es compromiso y responsabilidad y dedicarnos única y exclusivamente a una labor totalmente diferente y muy necesaria. Vale más 1 hora con su hijo que $1000 que le puedan pagar. Vale más 1 hora con el Señor que 1000 fuera de Él. Entonces, le dejo eso en su corazón, porque muchos estamos haciendo grandes esfuerzos, trabajando, y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es que estamos perdiéndolo todo. Y es bien triste darse cuenta viejos. Y es triste darnos cuenta cuando ya no podemos hacer nada por el matrimonio o ya no podemos hacer nada por nuestros hijos. Edificamos nuestra torre de Babel sin percatarnos. Amén. Ya le di más o menos el mensaje. Ya no va a venir, pues ni me importa. Pero usted se va a perder lo demás, que es la administración de Dios. Usted lo puede ir por diferido y nunca va a sustituir este momento, jamás. Se lo digo porque yo he estado en mi casa oyendo a los hermanos, nada que ver cuando estoy aquí. Nada, nada, nada. Solo es una teoría, una reflexión y digo, qué tremendo. Pero la administración de ese poder de Dios, de ese espíritu, por medio de la palabra del hombre que está hablando o la mujer que está hablando, eso no se puede sustituir. Por eso no deje de congregarse, como la gran mayoría lo tiene por costumbre. También ayúdeme a orar porque tengo ratos de estarlo queriendo hacer. Quiero comenzar a enseñar sobre la alabanza. Hay mucha necesidad de aprender sobre la alabanza. Somos una iglesia muy diferente a la gran mayoría en cuanto a la alabanza, en cuanto a la adoración, en cuanto a los dones. Y es necesario que todos nosotros como iglesia sepamos que lo que aquí hacemos está dentro de la palabra de Dios. Lo que pasa es que es algo raro y extraño porque venimos con una mente totalmente contaminada del mundo y con muchos prejuicios. Algunos, por ejemplo, no danzamos porque fuimos unos grandes bailarines en el mundo. El diablo se anticipó, llegó primero, hizo con nosotros y usó nuestros miembros para la iniquidad. Ahora que Dios los quiere usar, nos da vergüenza, nos da pena, no queremos. Porque hay un pasado similar a lo que hoy tendríamos que hacer, pero lamentablemente el enemigo se adelantó y hoy nosotros muchas veces no queremos ni siquiera aplaudir.
pero es porque nuestros miembros fueron ocupados para iniquidad. Y lo único que puede traer una restauración a esa área es la enseñanza de la palabra de Dios, que es la que nos limpia, como dice Juan en su capítulo número 15. Amén. Bien, vamos a orar para despedirnos. Bien, abramos las escrituras al libro del Génesis, capítulo 28. El tema para esta mañana es la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. He pedido al Señor que sea propicio para aquellos que tenemos un problema en nuestro interior y creemos que no somos merecedores o no somos dignos. Aquellos que no nos damos cuenta de que Dios es fiel. No lo podemos ver, no lo podemos sentir, no lo podemos palpar, pero Dios es fiel. Y es una porción muy amplia que se podría pasar hablando muchas horas sobre esto. Sin embargo, los breves puntos que vamos a tocar, que el Espíritu Santo los pueda ubicar en su corazón y en el mío, y que Dios haga su obra. Tema, repito, la fidelidad de Dios. Génesis 28, versículo número 10 al 17, aunque el texto áureo es el versículo 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Padre, queremos en esta mañana darte gracias por este hermoso privilegio. Queremos, bendito Dios, pedirte por la madre, nuestra hermana Mirna Galvez y sus nietos. Señor, queremos bendecirla. Gracias porque le has dado un año más de vida, que ella pueda gozar de esos privilegios hermosos, de la bendición de que se ore por uno, Señor. Queremos bendecirla y orar por su salud. En el nombre de Jesús, concédele deseos que hay en su corazón. En el nombre de Jesús la bendecimos y te damos gracias, porque no dudamos, Señor, que tú vas a bendecir nuestra vida con esta palabra. Señor, acomoda tu palabra a nuestra necesidad. Señor, acomoda esta palabra también a los alcances espirituales que nosotros tenemos, o a los alcances a los cuales podemos llegar. Señor, en el cual tu propósito se cumplirá en nosotros, si entendemos, si recibimos esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos las gracias. Y bendice nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país.
En el nombre de Jesús también oramos por aquellos que están con nosotros conectados y no pueden estar en este lugar. Bendícelos también a ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor. Pueden sentarse, hermanos, por favor. La mayoría conocemos el contexto de este momento, en el cual Dios se le aparece a Jacob. En el instante no se llamaba Betel, fue Jacob quien le puso de ahí en adelante Betel a ese lugar. Antes se llamaba Luz. Sin embargo, la Escritura en su principio habla que era cierto lugar. Así nomás, cierto lugar. Todos sabemos de la situación difícil que había vivido Jacob, y esto muchas veces nosotros no lo tomamos en cuenta. A veces nosotros somos juzgados de una forma indiscriminada. Somos juzgados de una manera grosera, tosca. Somos discriminados de una manera humillante. Y podríamos decir, basándonos en la vida de Jacob, que nosotros no somos responsables de cómo somos. Jacob es un ser que comenzó a tener batallas incesantes desde el instante en que él fue engendrado y concebido. Estaba en el vientre de su madre y ya tenía luchas y ya tenía batallas con su hermano Esaú. ¿Qué cosas no se habrán dado en esa intimidad, en esa oscuridad, en esa privacidad? ¿Qué cosas no se habrán dado? Que aún Rebeca solo expresa lo que ella podía sentir, pero no podía darse cuenta lo que estaba pasando dentro de su vientre. Entonces usted nota cómo esa lucha que hoy nosotros tenemos, esa lucha espiritual, esa batalla contra nuestra naturaleza caída, es incesante. Desde el momento en que nosotros fuimos engendrados espiritualmente, desde ese momento nosotros estamos conscientes de esa lucha y de esa batalla. No estamos conscientes de las batallas que hemos tenido, posiblemente como Jacob, desde el vientre de nuestra madre. No sabemos qué medios ocupó el diablo, y nosotros sí podemos decir la palabra diablo. Hoy en Cristo podemos decirlo categóricamente. El diablo nos quiso, no sabemos cuántas veces, destruir primeramente en los lomos de nuestros padres. Y después, no sabemos cuántas veces quiso destruirnos en el vientre de nuestras madres. Nadie sabe las luchas y las batallas que nosotros individualmente hemos tenido en el vientre de nuestra madre. No sabemos de qué formas el diablo quiso destruirnos en los lomos, ocupando a nuestros padres de muchas formas, de muchas maneras. Tal vez el vertirnos en un servicio sanitario, tal vez el dejarnos aventados en un basurero a través de un preservativo, tal vez destruirnos a través de una enfermedad venérea, a través de una infección en las vías urinarias. No sabemos todas las formas en las cuales nosotros pudimos haber sido, sin antes de ser engendrados, pudimos haber sido asesinados. Eso nadie lo sabe, nadie lo piensa. Y de igual manera, cuando ya fuimos depositados en el vientre de nuestras madres, no sabemos el diablo qué quiso hacer con el cuerpo y el alma de nuestras madres para destruirnos. Y es por eso que algunos somos probablemente personas difíciles, pero no es porque nosotros querramos ser difíciles, sino sencillamente porque toda nuestra vida es posible que haya sido una vida de lucha, una vida de batalla, de
muerte y de vida. Y si hasta aquí hemos llegado, es porque el Señor nos ha preservado. Y si hasta aquí hemos llegado, es porque de alguna manera también nosotros hemos puesto algo de nuestra parte. Dios ha puesto un carácter en nosotros, el cual, insoportable para muchos, pero posiblemente eso es lo que nos ha preservado hasta este día. Entonces, habemos personas que no les caemos bien a la mayoría de los demás y desconocen y no saben todo lo que hemos tenido que recorrer para poder llegar hasta este día. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Es que esta batalla se estaba dando en el vientre de Rebeca. Una lucha terrible que ella dijo, ¿para qué dar a luz? ¿Para qué parir? ¿Para qué tener hijos? Si no han nacido y se están matando, porque hay una versión donde menciona de que el uno estaba aplastando al otro dentro del vientre. O sea, se estaban matando. Y qué tremendo, porque antes de que ellos nacieran, usted sabe que Dios le revela a Rebeca el porqué de esa situación. Y el Señor le revela a ella. Lamentablemente, usted ya conoce toda la historia, la cual no voy a volver a repetir, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Ella se anticipa a los tiempos de Dios, a los planes de Dios, etcétera, etcétera. Y mire la situación que vino a formar esta madre, que lamentablemente no pudo valorar la revelación de Dios de lo que pasaba en sus dos hijos. Esto lleva a engañar a su padre, a su esposo y a su padre. En el caso de Rebeca y el caso de Jacob, engañan a un esposo, engañan a un padre. Pero Dios estaba permitiendo todo aquello. Hay un propósito. Y ese propósito usted comienza a verlo ya en ese versículo número 10 en adelante. O sea, hay cosas que nosotros no entendemos. Hay cosas que nosotros no sabemos, pero que Dios las está permitiendo con un propósito. Y no es, como lo hemos aclarado en muchas ocasiones, no es que Dios esté bendiciendo una mentira. Es que aquí no está Dios bendiciendo una mentira. Si aquí la que metió la pata es Rebeca. Pero Dios no estaba haciendo algo indebido ni estaba respaldando algo indebido. Sencillamente ella metió las cuatro como madre. Y usted se recuerda que hace muchos años se compartió sobre esa preferencia del padre hacia Esaú y de la madre hacia Jacob. Y usted puede ver las rencillas, las dificultades, las batallas que se daban en este hogar. Entonces, los niños crecen, viene Rebeca, instruye a su hijo, engaña a su esposo y hace que su hijo engañe a su padre. Esto, hermano, se da cuenta Esaú, que se le olvidó que ya había vendido, ya había entregado su primogenitura, la cual ahí podemos ver de que no todo lo que Jacob hacía era malo. Lo que pasa de que ahí viene, su nombre viene porque él venía agarrado del calcaño, en la palabra calcaño, o calcañar, como nosotros le decimos, venía agarrado del calcaño de su hermano, no sé si es calcaño o calcaño, algo así. Viene agarrado del calcañar, ¿no? Para nosotros. Viene agarrado y es por eso que se le dice el que viene agarrado del calcaño. Después el que suplanta porque su hermano externa a su padre y le dice que él lo suplantó. Pero ahí viene, no vamos a quedarnos con el nombre, tiene otros significados muy, muy importantes que no es el momento para repetirlos o para enseñarlos nuevamente. Entonces, se da toda esta situación, tiene que huir Jacob porque su hermano lo quiere matar. Y viene su padre y lo bendice y le dice, vete hijo, para que tu hermano no te haga daño, y viene todo lo que ustedes ya saben. Y llegamos al punto en el cual Jacob tiene que huir. Y lo primero que pasa en su vida es que él se duerme y Dios se le revela. En el sueño Dios se le revela.
Entonces, el sueño de Jacob hace énfasis en la gracia de Dios. Porque cualquiera que ignora todo ese contexto, con esa aclaración o esa interpretación que le acabo de dar, cualquiera creería que ese hombre no se lo merece, que ese hombre hizo daños, que ese hombre mintió, que ese hombre engañó, que ese hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se puede hablar de la naturaleza nuestra, la caída, de todo lo que pueden decirnos, no mienten, todo lo que dicen de nosotros es verdad. Tenemos una naturaleza caída. Y todo lo que puedan decir, usted diga, pues, sea cierto o no, sí, ¿qué va a discutir? Si es cierto, no puede discutir. Y si es mentira, ¿qué puede defender? Es nuestra naturaleza. Y suficiente el sufrimiento de no querer que sea así y no querer de que ni hablen así. Ese es un sufrimiento, suficiente ese precio. El desear de que un día, y tener la esperanza de que un día esa naturaleza se va a terminar en nosotros. No importa que sea la muerte la que termine con eso. Literalmente eso es lo que termina con eso. La maldición es quitada literalmente el 100% a través de la muerte. Si no, no hay una santificación absoluta. Entonces, sufrimos, sí, sufrimos. No quisiéramos ser como somos. No quisiéramos habernos equivocado. No quisiéramos haber engañado a nadie. No quisiéramos haber hecho daño, etcétera, etcétera, todo lo que usted puede hacer en su vida de una vista retrospectiva. Usted quisiera haber sido diferente, no ha podido. Dios sabe que su batalla es desde que viene en el lomo de su padre. Dios sabe que su batalla es desde el momento que fue depositado en el vientre de su madre. Dios sabe que tuvo batallas en ese periodo de formación, en su periodo de formación. Ni siquiera completo. Usted ya tenía luchas, ya tenía batalla. El día del alumbramiento también tuvo problemas. Porque increíble, desde el nacimiento vemos nosotros a un Jacob, hermano, ya por su nombre les digo, que no tenía nombre, pero al verlo como venía, ¡pum!, le ponen el estigma. Jacob, el que viene tomado del calcañar de su hermano, el que viene del calcaño de su hermano, el suplantador, el engañador, como todos los significados que se le da después de todos los acontecimientos de su vida ya adulta. Mire qué tremendo, mire qué duro. ¿Cuántos nos maltrataron en nuestra niñez? Desde nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué esperan de nosotros? Si nos han deformado en todos los sentidos, si nos han afectado en muchas cosas, si nos han violado de muchas maneras, ¿qué se puede esperar? Sin embargo, de repente, al igual que Jacob, Dios se nos revela. Y Jacob tiene un sueño. Y es por eso que le digo que el sueño de Jacob hace énfasis en la gracia de Dios. A pesar de todo ese pasado, viene Dios y habla a nuestro corazón. A pesar de ese pasado, viene Dios y nos habla a través de una persona. A pesar de ese pasado y esa vida que tenemos, viene Dios y permite que estemos en un lugar como este, donde Él quiere hablar a nuestro corazón. ¿Ve el sueño de Jacob? Hace énfasis en la gracia de Dios. El que usted esté aquí hace énfasis en la gracia de Dios para su vida. No importa quién usted sea. No importa cómo usted sea. No importa cómo usted fue engendrado. No importa cómo usted fue concebido. No importa cómo usted fue dado a luz. No importa cómo fue usted tratado desde su nacimiento. No importa cómo ha sido su formación. No importa los errores que usted haya cometido. No importa los pecados que usted haya hecho. El que usted oiga la voz de Dios hace énfasis que la gracia de Dios está en su vida. Qué maravilloso, hermano. ¿A quién iremos entonces si no fuera así? ¿Quién más puede tener de nosotros misericordia? ¿Quién más conoce nuestra vida? Conozco que todo lo puedas, que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todo lo sabe el Señor, y si todo lo sabe, ¿cómo es que Él puede hablarme a mi vida cuando sabe quién soy?
¿Cómo es que Dios me puede hablar sabiendo dónde estoy? ¿Cómo Dios me puede hablar sabiendo lo que hago? ¿Qué significa entonces eso? ¿Qué es lo que ha intervenido y Dios lo sabe para que yo sea, haga, etcétera, como estoy? Significa que en el plan de Dios no estaba eso. Sin embargo, eso me alcanzó. Pero lo maravilloso de esto es que eso, como se llame, como sea, no va a interferir con el plan de Dios para mi vida y para la de Jacob. Mire, es algo, hermano, que usted no puede comprender. Hablaba lo que no entendía. Y espero que usted y yo, más ahora, mis ojos te ven. Es increíble cuando usted puede comprender estas verdades. Eso es lo que hace que nuestro ser se derrame delante de ese Dios. Eso es lo que hace que nuestro cuerpo no soporte esa presencia de Dios en nuestra vida. Eso es lo que hace que nuestras lágrimas no puedan ser detenidas ni por nuestra propia voluntad. Eso es lo que hace que nosotros podamos darle a Dios lo que a Él le pertenece. Eso es lo que hace que nosotros le demos a Dios lo que es de Dios. Eso es lo que hace que nosotros renunciemos a cualquier otra cosa. Eso es lo que hace. Si usted entiende, comprende esta verdad, usted será sensible y dócil a la voluntad y al propósito de Dios. Si usted comprende esto que he dicho en tan pocas palabras y hay mucho que explicar todavía, eso hace que usted le sirva a Él de una manera incondicional. Eso hace que usted pueda venir y tirarse al suelo, no importa quién lo vea o quién no lo vea. Eso es lo que usted comprende y hace que todo lo que usted tiene sabe que es de Dios. Aquí vemos que Dios se le revela por medio del sueño y le asegura que es el Señor de la historia. Él, Dios, Jehová, es el Señor de la historia. Yo soy el Dios de tu padre Abraham y el Dios de tu padre Isaac. Y vemos que Jacob era el representante de la tercera generación que recibía la promesa del pacto dada a Abraham. Y primeramente, Jacob. Yo soy el Dios de tu padre Abraham. Yo soy el Dios de tu padre Isaac. Y vengo a renovar el pacto contigo. El pacto hecho a Abraham. Jacob, al decirle Jacob, entonces, no porque Jacob era justo. Fíjese bien, usted nota del versículo 9 para atrás y los capítulos después, antes, dentro del 27, el 26, usted diría, pero ¿que acaso Dios no sabía quién era? Entonces, no porque era justo. Entonces, ¿por qué renovó, por qué ratificó el pacto con Jacob? Si mire de dónde viene Jacob, viene de huir. ¿Y sabe por qué viene de huir? Porque hizo esto, esto y esto. Y usted no sabe nada de él. Mire, cuando estaban en el vientre, se estaban matando con su hermano. Entonces no porque era justo. Entonces usted está aquí y oye la voz de Dios, no porque es justo. Entiéndalo, la fidelidad de Dios. Dios lo creó a usted con un propósito. ¿Qué pasó en el camino? Eso no va a detener el propósito de Dios. ¿Qué le pasó a su vida? No le importa a Dios. Tiene que quedar en el pasado y deje que Dios obre y cumple el propósito por el cual lo trajo a esta vida o a esta tierra. Que eso no sea un bloqueo, que eso no sea una división, que eso no sea un freno, que eso no sea un ancla, que eso no sea algo que detenga el propósito de Dios en su vida. Dios lo sabe todo, sin embargo se le revela. Dios lo sabe. ¿Que acaso usted cree que Dios no sabe lo que usted es, lo que usted hace, lo que usted piensa, lo que usted ha vivido, lo que usted vivirá? Claro que lo sabe. Amén. Entonces no porque era justo. Ya vio todo, le he mencionado todo lo que ha pasado anteriormente con su madre, con él, con su hermano, con su papá. Su naturaleza lo delata.
Su naturaleza lo delata. Y aún después del encuentro con Dios aquí en Peniel, al cual él puso, perdón, aquí en Betel, en Luz, en un cierto lugar, aún después de que Dios se le revela, usted nota que él no ha cambiado. Porque ¿cuántos tenemos ese problema? Que estamos en el Señor y podemos ver una infinidad de cosas de nosotros que no hemos cambiado o no hemos podido cambiar, y otras que ni siquiera nos damos cuenta de que las tenemos. La fidelidad de Dios, porque note lo que él había hecho, lo que estaba haciendo y lo que hizo después. Sin embargo, nosotros encontramos en el versículo número 15 que le dice, he aquí yo estoy contigo. ¿Cómo Dios puede estar con un? Póngale lo que usted quiera. ¿Cómo Dios puede estar conmigo? Si sé cuál es mi pasado. ¿Cómo Dios puede estar conmigo? Si Dios sabe de dónde vengo. Yo vengo huyendo. He perdido mi casa. He perdido el lugar donde Dios me estableció al traer a mi padre. Y me dice, yo estoy contigo. Ah, no, no es porque es justo. Jacob. Porque qué tremendo cuando dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. ¿Se merece un Jacob que Dios le diga eso? ¿Que acaso usted se merece que Dios le diga eso? Nadie lo juzga. Hablo de que usted se juzga a sí mismo y dice, no, yo no me merezco, Señor. ¿Cuántos caemos postrados, llorando, hasta gritando si es necesario? Cuando nosotros reconocemos que lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ha sacado, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha bendecido, lo que Dios, hacia donde Dios nos ha llevado, no lo merecemos. Eso nos quebranta. ¿Por qué? Porque estoy consciente. No es posible. No entiendo cómo Dios me puede bendecir sabiendo lo que soy. No lo entiendo. Jacob no lo entendía. Usted hoy lo está aprendiendo si es que hasta hoy lo comprende. ¿Cómo es posible de que vemos la situación en la cual Jacob huye? No ha salido, huye. Y Dios le dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y oiga, y volveré a traerte a esta tierra. Nosotros que ya sabemos la historia de Israel, de Jacob, ¿cumplió Dios su palabra? Sí, lo regresó ahí. Y fue bien recibido por su hermano Esaú. Eso no lo sabía él. Eso déjeselo a Dios. Es que yo no sé qué es lo que Dios va a hacer, es que a usted no le importa. Déjeselo a Dios. Usted únicamente crea en la fidelidad de Dios. Amén. Entonces, no porque era justo, sino como una prueba del llamado y la fidelidad de Dios a Abraham. Note, una prueba del llamado y la fidelidad de Dios a Abraham. Aunque Jacob nunca había escuchado la voz de Dios, el Señor se identificó a sí mismo como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac. Si Isaac le bendijo, es porque Dios ya lo había escogido. Recuerde que Isaac lo acababa de bendecir, su papá. Lo bendijo y diríamos, ¿y cómo alguien puede robarse la primogenitura? No, nadie puede robarse la primogenitura. Porque hay tres formas para que eso se cumpla. Se pueden cumplir las dos, pero si la tercera no se cumple, imposible, aunque las primeras dos se den. Y lo va a entender y espero que usted esté atento a esas tres cosas. Entonces, si Isaac lo bendijo, es porque él era el escogido. Ya estaba en el plan y en el propósito de Dios. Amén. Ahora, aunque Jacob era nieto de Abraham, Dios también le da la promesa que le dio a Abraham. Pero no porque fuera nieto, porque Dios solo tiene hijos. Amén. Entonces Jacob
tuvo que establecer una relación personal con Dios. Lo trató como hijo de Dios, aunque él era nieto de Abraham, pero no por ser nieto. Entonces, Jacob, tuvo que establecer una relación personal con Dios. Oiga, tuvo que establecer una relación personal con Dios. No importa cómo nosotros vengamos, no importa cómo nosotros estemos, no importa cómo nosotros seamos, es necesario que establezcamos una relación con Dios. Por eso no podemos quedarnos allá en nuestras casas sin tener una relación con Dios. Tenemos que buscar esa relación con Dios. Algo también que la Escritura menciona, que su partida de la casa paterna fue una huida ignominiosa. Imagine qué duro, mire qué tremendo, fue una afrenta pública la que Jacob vivió. Pero todo eso era para... una afrenta pública la que Jacob tuvo que tener. ¿Por qué? Huyó por temor de ser perseguido. Y esto trajo ciertas cosas que muchas veces nosotros no entendemos y Dios las permite. Por temor de ser seguido, se cree que Jacob no tomó el camino conocido. Tomó sendas solitarias. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando huimos de algo que nos ha pasado y que somos responsables de lo que nos ha pasado? Somos responsables de lo que hemos hecho, aunque alguien nos dirigió, somos responsables de nuestros actos y somos responsables de nuestras decisiones, porque aunque alguien me diga lo que debo de hacer, soy yo el que decide. O sea, es mi voluntad el obedecer o no, como Jacob lo hizo con su madre. Entonces, esto lo hizo también, hermano, irse por sendas solitarias y poco frecuentes. ¿Y qué hace esto? Que esto aumenta la duración y los peligros del camino. ¿Cuánto tiempo se tardó en llegar hasta Harán? Si eran aproximadamente 600 kilómetros. Y no se pudo ir por el camino donde todos se iban. Porque, hermano, ¿cuántos somos como la mujer de Samaria? ¿Cuántos somos como la mujer de Samaria que tenemos que ir a la hora más caliente a sacar agua? Porque somos afrentados sin que nos digan nada, con solo vernos. Somos afrentados. Entonces Jacob tuvo que huir por temor a que su hermano lo asesinara, y también porque, hermano, cuando usted ha hecho un error, todo el mundo lo sabe. Cuando usted ha hecho algo bueno, nadie lo sabe. A nadie le importa todo lo bueno que usted ha hecho, pero sí, a todo el mundo le importa lo malo que usted ha hecho. Y ahí viene, bien. Miren, sin vergüenza, ni parece. ¿Ve? Pero cuando usted hace una buena obra, nadie sabe lo bueno que usted hizo, a quién le ayudó, a quién le proveyó, a quién sanó, etcétera. Eso nadie se da cuenta. Si no, solo enciende los noticieros. Si usted quiere saber lo peor de la humanidad, solo enciende un noticiero. Usted quiere saber lo mejor de la humanidad, nunca lo va a saber, porque nadie lo divulga. Entonces, eso entendámoslo y sepámoslo. Que lo bueno que usted hace nadie lo va a decir, solo lo malo. Entonces, esto aumentó la duración y los peligros del viaje. Y me imagino que también no podía llevar mucho para el camino y se salió huyendo. ¿Qué puede usted sacar con, mira, ahí viene la correntada? Nada. Mira, ahí viene el aluvión. ¿Qué va a sacar usted de su casa? Cuando comienzan los bombardeos, hermanos, ¿se acuerdan en los tiempos que vivimos de la guerra? La gente salía de sus pueblos y no sacaba absolutamente nada. ¿Qué pudo entonces haber sacado? Nada. Pudo haber llevado muy mínimo a un camino tan largo y un camino tan peligroso. Y un camino donde él iba solo. ¿Oyó eso? Usted que reniega, que nadie le ayuda, que nadie está pendiente de usted, que nadie ora por usted, que nadie pregunta por usted, que nadie le envía un mensaje, que nadie le manda un correo electrónico, que nadie lo visita.
Él iba solo, al igual que el Señor Jesús. Puede tener dos a los lados, pero él estaba solo. Jacob huye. ¿Por qué? Para salvar su vida de la vergüenza. Pero algo importante, en esa huida, podemos pensar, ¿a dónde se dirigía? ¿Cómo salió? ¿Cómo lo sacaron, podríamos decir? Chipusteado, decimos los salvadoreños. ¿A dónde se dirigía? Él no sabía que Dios lo esperaba en el camino para bendecirlo y llegar al lugar donde encontraría esposa apropiada para el pacto. ¿Qué propósitos sería para nosotros? Se van a cumplir cuando Dios nos saca de algún lugar. Y nos saca, como dije hace un momento. A veces no entendemos, solo vemos la injusticia, solo vemos la maldad, solo vemos las trampas y no nos ponemos a pensar que Dios nos está esperando adelante donde vamos a huir. Pero al lugar donde él va a llegar, en ese lugar, con la familia donde él va a llegar, es necesario porque él tiene que regresar completo de nuevo. Y completo no solamente en que regresa con familia, sino que regresa completo porque Dios lo va a tratar. Amén. Es cierto, no tenemos la culpa de todo lo que nos ha tocado vivir, pero no significa que Dios no va a tener que quitarnos todo ese montón de extrapeso que llevamos en nuestra vida. Dios va a tener que levantar tormentas donde vamos a tener que alijar el barco, donde vamos a tener que aventar todo aquello que antes de la tormenta tenía un valor. En la tormenta se pierde el valor, porque agarramos lo que tanto amamos, pero cuando llega un momento donde es mi vida o esto, ahí pierde valor esto. Pero antes damos la vida por esto. Por eso, ¿qué edificas? Tú edificas una torre de Babel, te traerá confusión. Te traerá dispersión. Y a muchos por más que el Señor les dice, estás construyendo una torre, no entendemos. Vas a perder tu vida así como vas, no entendemos. Vas a perder tu salud, no entendemos. Vas a perder tu matrimonio, no entendemos. Vas a perder tus hijos, no entendemos. Vas a perder la familia, no entendemos. Vas a perder tu vida espiritual, no entendemos. Vas a perder a tu Señor, no entendemos. Él pasaría por varias experiencias y muchos conflictos al lugar donde él iba a llegar. Pero ¿por qué iba a tener experiencias no agradables y por qué muchos conflictos? Porque eran los medios que Dios iba a ocupar para que él entendiera y para que él regresara nuevo, porque él cuando le dice yo te regresaré de nuevo, no le está diciendo así como estás, no vas a regresar. Él no lo sabía, Dios no se lo dijo, porque si Dios se lo dice, no sabemos si ahí se queda. Y hace su champita ahí, ni creo pues porque ahí venía Esaú, ¿verdad? Y Esaú es el que no nos deja establecernos. Entonces, bendito es Esaú. Porque ¿cuántos son los que no nos dejan que nos quedemos donde nosotros queremos? Porque ahí viene Esaú. Entonces, hermano, ¿y por qué no se queda? Porque ahí viene Esaú, diga. Y ese me trae a trote de chancho. Ese me trae chipusteado. No me puedo dar el lujo de detenerme. Yo no sé si será mala expresión. Si es mala expresión, discúlpeme, pero no, yo no la conozco como un dicho tonto de mi niñez. Entonces, qué tremendo, porque Dios ahí lo iba a hacer pasar por
varias experiencias y muchos conflictos. Entonces allí sería tratado y preparado. Estas experiencias y conflictos demostraron la fidelidad de Dios. Porque es cierto, él tuvo, como le dijera, él tuvo experiencias difíciles y conflictos tremendos. Pero óigame, ahí Dios iba a mostrar su fidelidad. Es que óigame, algunos no conocemos al Señor que provee porque nunca hemos tenido necesidad. Entonces la escasez nos hace ver o nos demuestra que Dios es fiel al proveernos. Pero mi provisión no me deja ver que es el Señor el que me bendice. Entonces Dios tiene que despojarme de lo que tengo para que yo vea que Él siempre. ¿Por qué? Porque la escalera que era del cielo a la tierra dice que subían. Dice que subían, no dice bajaban. No, subían y después dice y bajaban. Entonces Dios tiene que despojarnos de lo que tenemos. Si eso es un estorbo para que nosotros no reconozcamos, no nos demos cuenta que es Él el que provee, que es Él el que da, que es Él el que bendice. Por eso las experiencias amargas y los conflictos tremendos que Jacob vivió, y era para demostrarle a Dios su fidelidad. Amén. Entonces, qué triste que Dios tenga que hacer eso para que nosotros nos demos cuenta, porque no reconocemos. Dios tiene que tratarnos para que valoremos. Si nosotros lo reconociéramos, entonces no hubiera necesidad de esto. Y también esto llevaría a que Jacob tomara una determinación, y era la de buscar el cumplimiento de la bendición patriarcal completa, la bendición de Dios sobre su vida. Esto hizo que un día, cuando llegó el momento de Peniel, hoy sí, capítulo 32, llegó el momento en que todo lo que había vivido, oiga hermano, qué tremendo, que digo, Señor, ¿por qué somos así? ¿Por qué no lo hacemos sin necesidad de tratos? Sino que estas experiencias y estos conflictos llevaron a que Jacob tomara la determinación de querer recibir la bendición patriarcal. Ya no por mis fuerzas. Entonces fue cuando él se tuvo que tomar y agarrarse del ángel y decirle, no te suelto. Porque el ángel le dice, suéltame que arre el alba. Y le digo, no te suelto hasta que me bendiga. Si Dios no lo trata, no pide esa bendición. Amén. Qué tremendo. Dios, Señor, ¿por qué somos así? Claro, yo lo sé, es nuestra naturaleza. Una naturaleza que gracias al Señor está condenada a la destrucción. Carne y sangre no heredará. Eso está en el 32:26, por si alguien lo quiere anotar. Algo que menciona también, yo tomo puntos muy importantes. Dice, cierto lugar. Mire qué tremendo cuando leímos en el versículo número 11. Y llegó a un cierto lugar. Mire qué tremendo eso. Humanamente nada importante. Es que Dios va a obrar con usted. No es el puesto, no es el lugar, no es la posición, en donde sea, en donde llegue el tiempo, donde llegue el kairos de Dios. Por eso dice cierto lugar, no dice luz, en cierto lugar, porque no es lo relevante el lugar, sino lo que Dios va a hacer. Puede ser en el parque, en la calle, en el trabajo, en donde usted esté. ¿A cuánto Dios ha bendecido en un avión? Y usted no puede recordar dónde iba cuando iba en el avión. Hablo del lugar geográfico. No sé si iba por el Golfo, no sé si era en México, no sé si era en Estados Unidos, o no sé si era en Suecia, no sé si era en Alemania, por los... Y Dios los bendijo. Es que no es el lugar, es quien lo bendice a uno. Porque yo le puedo decir algo, hermano. Este lugar nadie lo conoce, y es tan chiquito que si El Salvador no se mira en el mapa, desde el satélite, imagínense nosotros, hermano.
Y quiero decirle algo, aquí en este lugar insignificante que nadie conoce, aquí Dios a mí me ha bendecido. Hoy usted puede decir lo mismo, no sé a dónde Dios lo ha bendecido a usted. No es el lugar, no es el nombre, es que Dios quiso bendecirlo en cierto lugar. No es importante el lugar, no es el nombre del lugar. Pero usted a ese lugar, como Jacob, puede decir, aquí es casa de Dios. Espero que lo comprenda de verdad eso. En cierto lugar, aquí se confirmó el pacto a Jacob y Dios promete su presencia en Aram. ¿Para dónde iba? Para Aram, allá donde salió su padre Abraham. Y ahí en cierto lugar, ahí Dios, hermano, qué tremendo esto, ahí Dios confirmó el pacto a Jacob y le promete su presencia. Entonces, desde que salió de su casa le esperaban 600 kilómetros. Pero mira qué lindo, aproximadamente a unos 70 kilómetros de salir de Berseba, tiene su primer encuentro significativo con Dios. Dios no le dio larga al asunto. Quizás Jacob necesitaba urgentemente que Dios le hablara. ¿Cómo puede salir una persona que va huyendo de que lo quieren matar? Debe ser espantoso eso, ¿verdad? Entonces, a 70 kilómetros aproximadamente, tuvo él su primer encuentro significativo con Dios, en un lugar desconocido y sin importancia. Y de seguro iba a pie. Y le agarró la noche. Y como le agarró la noche, significa que ya tenía horas de haber salido huyendo chipusteado. Y cuando llegó la noche ya no podía seguir porque se volvía peligroso viajar de noche. Entonces él tuvo que obligadamente, Dios obligadamente un día nos va a hacer que descansemos. Y estamos tan cansados que no nos importa agarrar una piedra de almohada. Porque óigame, para que alguien se duerma en una piedra como almohada, es porque de verdad está bien cansadito. Está exhausto. Ya no aguanta más. ¿Y cuántos tendremos una almohada de piedra? Ya estamos cansados. ¿Una piedra? Sí, una piedra. ¿Qué significa eso? Que Dios tuvo que dormirlo. Dios tuvo que anestesiarlo. ¿Cómo era Jacob que no permitía o porque no tenía relación con Dios? Que Dios tuvo que dormirlo, tuvo que anestesiarlo para hablarle a su vida. ¿A cuánto Dios tiene que anestesiarnos para hablarnos? ¿A cuánto Dios tiene que hacernos que caigamos cansadísimos para poder hablar a nuestra vida? ¿A cuánto Dios tiene que despojarnos de todo en lo que confiamos para podernos hablar? Hoy si me vas a oír, ¿verdad? Aquí no le voy a ir si no tengo a nadie, ni tengo nada. Que yo no voy a regresar porque me quieren matar. ¿Cómo? Yo no voy a volver a ver a mi padre, a mi madre, no voy a volver a ver jamás a mi hermano, de seguro. Vengo huyendo de él porque él me quiere matar, no me he quedado sin nada. Esto no sé cuánto tiempo me va a durar. Entonces sí, así sí oye bien la voz de Dios, ¿va? Y antes no. Antes estábamos tan encumbrados que no podíamos darle tiempo a Dios. Nunca hemos necesitado nada. ¿De tiempo para qué? Si eso es ir a perder el tiempo. Yo soy una persona muy, muy importante. Entonces te van a tener que llevar a Aram. ¿Sabe qué es Aram, verdad? Algo muy lindo aquí. Fíjese que Jacob no buscó a Dios, ni tampoco iba buscando a Dios. Si usted lee, usted se da cuenta que quienes hablan del Señor son su mamá, su papá, pero él no. Entonces viene Dios, lo cansa, lo anestesia, lo duerme. Por eso es bien significativo a la piedra. En una piedra, poner la cabeza en una piedra, hermano.
Si la almohada que usted tiene la siente dura y la está cambiando cada 3 meses porque tiene para comprarla, cuando no tenga se va a dar cuenta que bien va a poderse acomodar a una piedra. Entonces la iniciativa es de Dios. Y Jacob aquí es un recipiente pasivo. ¿A cuánto Dios nos tiene que llevar? Hasta el ser un recipiente pasivo. Él tiene que tomar la iniciativa. ¿Por qué? Porque esto significa que Él escoge. Dios toma la iniciativa. Él escoge. Esto significa que Él hará. Él significa que Él llevará. Está hablando de Dios. Él proveerá, Él obrará, Él traerá. O Él cumplirá y traerá. Él toma la iniciativa. Dios se va a encargar de hacer toda su obra en usted, aunque usted no quiera, aunque usted no le ceda, Dios lo va a tener que hacer, porque usted fue traído aquí con un propósito. Y ese propósito no se va a echar a perder. David en el Salmo 138:8 le dice al Señor: Jehová cumplirá su propósito en mí. Yo quiero que lo leamos. 130, porque no solamente es eso, tiene otra parte muy linda, el Salmo 138. 38:8, si no me equivoco. Sí. Jehová cumplirá su propósito en mí. Oiga, tu misericordia, oh Jehová, ¿es para cuándo? Es para siempre. Y cuando él estaba en el vientre, ¿qué dijo el Señor a su madre? Tu misericordia es para siempre. Él me bendijo en el vientre y me va a bendecir todos los días de mi vida. Porque cuando él estaba en el vientre, con esas batallas, Dios le dijo a su madre: ¿quieres saber? No, lo que pasa es que el mayor, Esaú, servirá al menor. Significa que la primogenitura es del que salga de segundo. Entonces, qué tremendo cuando David dice: tu misericordia es para siempre. Hermano, la fidelidad de Dios es para siempre. Entonces, aquí vemos también una manifestación. Bueno, perdón, le dije que la iniciativa era de Dios, ¿verdad? Y Jacob un recipiente pasivo. Ya vimos a Dios que toma la iniciativa. Aquí vemos a Jacob como un recipiente pasivo. ¿Qué es un recipiente pasivo? Solo obedecerá. Aquí el líder es Dios y el subalterno es Jacob. Aquí quien decide y dirige es Dios y el servidor solamente obedece, pasivo. No toma la iniciativa, obedece. Entonces aquí vemos a un Jacob que solo obedecerá, solo debe de creer, o sea, solo creerá, solo permitirá. ¿Qué debo hacer yo? Nada. Harás lo que yo te diga. Irás a donde yo te lleve. Comerás lo que yo te dé de comer. Tendrás lo que yo te bendiga. ¿Cuánto necesitamos también en este sentido? Ser recipientes pasivos. Aquí vemos también la manifestación de Dios. Aquí tenemos una teofanía. La teofanía aquí tiene dos partes: la visual y la auditiva. La visual, Jacob ve al Señor al final de la escalera, en la parte de arriba. Amén. Me acuerdo yo de eso. Mire, yo solo he, no sé cómo lo va a tomar. Estoy con el pueblo que Dios me ha dado. No estoy para los demás. Qué tremendo es ver al Señor. ¿Cómo iba Jacob? Mire, el hecho de que se pudo dormir recostando su cabeza en una piedra, eso significa mucho. Usted ya medio me tomó aparte de eso, usted conoce todo lo que, de donde viene Jacob, desde que fue engendrado hasta ahí. Tremendo. Dios se le aparece. Me recuerdo cuando este ministerio nació, no sé cuántos, 2 meses, 3 meses habían pasado. Hermano, yo no aguantaba. Ya no aguantaba la presión, ya no aguantaba los conflictos, ya no aguantaba una infinidad de situaciones y el ministerio apenas acababa de comenzar. Solo Dios sabía cómo yo me sentía. Es la única experiencia en mi vida
que yo he tenido de esa manera. Por eso cuando yo veo esto, yo creo a eso. Mire, yo ya no hallaba ni qué hacer ni qué decir, ya no aguantaba nada. Ya no aguantaba. Había llegado a la fatiga, había llegado al extremo, había llegado a la última gota, había llegado, hermano, créame, si Dios no hace algo, si Dios no hace algo con Jacob, si Dios no se le aparece, no sabemos cómo le hubiera ido a Jacob. Me recuerdo ese día inolvidable. Hay una alabanza increíble, como que yo contara lo que viví, y está la alabanza ahí. Yo me recuerdo que estábamos en el antiguo local y todavía estábamos en la sala de la casa. Nos reuníamos en la sala de la casa antes de construir. Yo creo que usted no había llegado todavía, ¿verdad, hermano Mauricio? En la salita, ¿cómo no va? Estábamos en la salita, un grupito como de unos 15, 18. Estábamos un martes o un jueves, que comenzaba el culto a las 6:30. Y yo me recuerdo que yo ya no aguantaba. Y mire, comenzó una presencia de Dios, algo similar como la que tuvimos nosotros un día de estos. Una presencia, mire, comenzó aquello a fluir, la alabanza, la presencia. Pude superar todas las situaciones que estaba viviendo, y lo que hice fue sumergirme en Él. Me sumergí en Dios. Y me recuerdo que me comencé a meter en la alabanza. No pude estar de pie, caí postrado en el suelo, tirado. Me recuerdo que cuando volví en sí, cuando me levanté, yo estaba debajo de las sillas, de esas sillas de hierro, las mismas sillas. Estaba bajo las sillas, y yo me recuerdo que en esa presencia, de repente yo tuve una visión. Fíjese que había un río de agua cristalina, increíble, no se puede explicar. No hay un río que se pueda comparar, pero era un río con un agua, quizás el ancho del río era como de aquí a aquella pared, así era más o menos. Entonces, en la visión, yo me hinqué así, y me agaché, y agarré del agua que pasaba, un agua maravillosa, agarré el agua y empecé a beberla. Ya se imagina lo que Dios me estaba mostrando, cómo estaba yo y qué es lo que necesitaba. Entonces, cuando yo hice esto, comencé a levantar mi vista y fui recorriendo el agua del río, de lo ancho. Y al final de la otra orilla, en la otra orilla mejor dicho, comencé a ver unas ropas blancas, resplandecientes, que eran movidas así por un viento apacible, y unas vestimentas que no puedo mencionar, un blanco bellísimo, lindo, y que al final de esas vestimentas era el Señor. Primera vez en mi vida y única vez en mi vida que yo he tenido una experiencia así. Era el Señor que estaba al otro lado, y Él se sonrió conmigo. Cuando Él se sonrió conmigo, yo empecé a reírme con la risa de Él. Yo solo en la visión, yo solo me reía de verlo a Él, porque Él se sonrió conmigo. Entonces ahí desaparecieron todos los males, preocupaciones, conflictos. Mire, uno desaparece totalmente de lo humano. Y pasé aproximadamente, yo no sé si alguien se recuerda que estuvo conmigo, yo creo que pasé como media hora riéndome, y yo no podía parar de detenerme. Yo volví en sí, fuera de la visión, y yo no podía dejar de reírme. No sé si alguien se acuerda de eso, que no sea mi familia. No hay nadie de ese tiempo. Hermano Mauricio, quizás usted no estaba en esa reunión. Mire, yo le compartí en esa ocasión a los hermanos lo que yo había vivido. Entonces, ahora cuando yo veo a alguien riéndose, yo he vivido eso, y sé por qué me reía. No estaba loco, no estaba haciendo payasadas, no estaba haciendo algo indebido. Era el Señor quien me había ministrado. Mire, yo me levanté, hermano, como que nada en mi vida había pasado. Entonces, el Señor se le apareció. Pero aquí la diferencia es de que este hombre tuvo una teofanía. En el caso mío fue una cristofanía, porque era el Señor Jesús. Pero en el caso de él era Dios,
Entonces era una teofanía. Y aquí encontramos nosotros que esta tenía dos partes, la visual, donde él lo mira, y la auditiva, donde Dios le confirma su pacto, y donde el versículo número 13 dice, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, y el cual dijo, yo soy Jehová, le habló, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac, de la tierra en que estás acostado, te la daré a ti, a tu descendencia, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos que hay una auditiva. O sea, Jacob escucha la voz de Dios. Además, Jacob ve una escalera y ángeles subir y bajar. Una escalera, una unión, una conexión del cielo a la tierra y viceversa. Pero lo tremendo es que en la visión Jacob ve que suben y bajan. Cuando dice suben, Dios le está diciendo, toda la vida te he cuidado. Siempre te he provisto. Porque estaban subiendo ángeles. Siempre habían tenido mensajeros. Siempre Dios había enviado ayuda. Siempre Dios había dado cuidos a Jacob, a Isaac, a Abraham. Porque suben y bajan. O sea que ya venían de donde él, los que iban subiendo. Y venían otros para seguir proveyendo, para seguir cuidando. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios siempre nos ha cuidado aunque nosotros no lo supiéramos. En todo ese tiempo oscuro que nos ha tocado vivir, nunca estuvimos nosotros solos. Entonces Jacob estaba desprotegido, en lo humano, desprotegido y fugitivo en una tierra desconocida y hostil. Amén. Entonces esta visión asegura que la tierra no está abandonada, sino conectada con el cielo. Que su vida no está abandonada, sino que está conectada con el cielo. Amén. Sí, el tiempo, lamentablemente, aquí es una cosa que todo el tiempo peleamos. Pero ¿qué quiero decirle algo? La fidelidad de Dios está con usted. No importa lo que está viviendo, no importa dónde se encuentra. Tal vez en un lugar insignificante en el que se encuentra hoy. Posiblemente usted estaba bien, Jacob, en Canaán. Y de donde sale llega a un lugar donde la Biblia ni siquiera al principio menciona qué lugar era. Cierto lugar, eso no importa. Y quizás usted diga, Señor, no sé ni siquiera sé qué me va a pasar. No se preocupe, hay ángeles que están subiendo y ángeles que están bajando. La fidelidad de Dios es no porque usted es justa o justo, no es porque usted se la merezca, no es porque usted ha hecho algo. El plan de Dios ya estaba establecido para su vida y deje únicamente que se cumpla, como Jacob permitió que el plan de Dios se cumpliera en él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por lo breve que hemos podido escudriñar tu palabra. Señor, yo creo, Padre, que tú has sido suficiente, que tú has sido claro con aquellos que nos toca pelear batallas, por aquellos que no entendemos muchas cosas que pasan en nuestra vida. Dios se identifica cuando Él nos quiere hablar. Nos confirma su palabra, nos confirma su promesa, como le confirmó a Jacob el pacto. Señor, ¿cuántas cosas no entendemos en nuestra vida? ¿Cuántos no nos comprenden porque solo ven en nosotros al Jacob en nuestra vida? ¿No sabe usted hacia dónde lo llevan? No se preocupe. Dios sabe para dónde lo lleva. Usted no sabe por qué le pasan las cosas que le pasan. No se preocupe. Dios sabe por qué le pasan y para qué le pasan. ¿Se siente solo? Así quiere tenerlo Dios, porque así podrá hablar a su vida.
quizás lo va a tener que cansar, o probablemente lo va a tener que anestesiar para que usted pueda descansar, dormir. Y en el descanso y en el sueño, Dios se le revelará, como a Jacob, a través de un sueño. Usted tiene que renunciar a todo eso, olvídese y deje que Dios le hable. Descanse y Dios le hablará. Y deje que el propósito de Dios se cumpla en usted, porque su misericordia es para siempre. Quizás es usted una persona como Jacob que viene huyendo, que ya no aguanta, que sabe lo que ha hecho, que sabe lo que le han hecho, que sabe que ya está harto de esa vida. Pero Dios ha llevado al colmo las cosas para que usted huya a Aram, y en su huida, en cierto lugar, lo dormirá y le hablará y le prometerá, como le prometió el Señor a Jacob. Y le va a dar esta promesa: he aquí, yo estoy contigo. ¿Tú estás conmigo? Sí, yo estoy contigo. Señor, tú no sabes lo que acabo de hacer. Tú no sabes por qué vengo huyendo de mi casa. Tú no sabes lo que pasa en casa de mi padre. Tú no sabes lo que dice mi hermano de mí. Yo estoy contigo. ¿Puede usted entender eso? Yo estoy contigo. Y te guardaré por donde quiera que fueres. Te voy a guardar. Y volveré a traerte a esta tierra. De la tierra, de la casa, de la familia que huyes. Yo volveré a traerte. Señor, tú no sabes quién es Esaú. Yo volveré a traerte. Señor, tú no sabes las vergüenzas que yo he pasado en esta tierra. Yo volveré a traerte, porque vendrás nuevo, vendrás diferente. Yo haré una obra en ti que nadie comprenderá. Pero es necesario que en esta tierra, en esta casa, se cumpla mi propósito. El que desde antes de que tú nacieras, el diablo quiso destruir. Y yo me manifestaré a ti y haré que todo lo que tengo para ti se pueda cumplir. No hay nada que lo detenga. Y es por eso que hoy nosotros vemos a un Israel que hasta el día de hoy existe. Gracias. Gracias, Señor. Porque eres un Dios que cumples los propósitos, cumples las promesas en la vida de los que tú has escogido. Señor, gracias, porque no es porque somos justos, sino porque alguien arruinó nuestra vida, sino porque alguien quiso arruinar nuestra vida. Señor, alguien quiso alejarnos de tu propósito. Alguien intentó alejarnos de tus caminos. Hermano, qué bendición es que Dios lo sabe todo. Tenga paz. Y si hoy su cabecera, su almohada es una piedra, no se preocupe, que ha sido necesario que su cabeza repose sobre una piedra. Y si ahora su sábana es un cielo lleno de estrellas, así lo estableció el Señor.
para que usted pueda ver una escalera que viene desde el cielo a la tierra. Y suben ángeles y descienden ángeles. Y al final de esa escalera está Dios manifestándose a su vida para decirle el pacto que tiene con usted. ¿Está cansado? Dios tiene un río para que usted beba agua. Lo hizo conmigo. Y no me gusta contarlo, porque me considero inmerecedor y porque casi siempre no tengo una voz para poderlo decir. Pero me dio de beber de esa agua cristalina. Y me dio su frescura y pudo sonreírse. Y eso me recuerda lo que dice el libro de Nehemías. El gozo del Señor. El gozo del Señor es mi fortaleza. Si el Señor te sonríe, ¿qué importa que el resto del mundo no sonría contigo? Fortalezcámonos en aquel que nos escogió. Fortalezcámonos en aquel que no ha apartado su misericordia de nosotros, porque es para siempre. Conozco que todo lo puedes,